queridos oyentes de Hablemos Carreta, les quiero dar la bienvenida. Este es nuestro quinto capítulo ya. Sí, quinto capítulo. Quinto capítulo. Hombre, esta vaina va corriendo. Para mí este es un capítulo súper especial, por eso les quiero dar la bienvenida. Es un capítulo que para mí significa mucho, porque en este proceso migratorio atravesamos diferentes fases. Y una de las finalidades de este proceso es poder llevar a ustedes conocimiento de parte de personas que han atravesado por este camino, que se han renovado, que se han reinventado y que han enfrentado diferentes tipos de miedos, de tipo de cosas de esas. Y el invitado que tenemos hoy, que es coequipero también, nos va a hablar mucho de eso. O sea, yo no voy a abundar mucho en el tema. Y pues nada, vamos a darle la introducción. Nuevamente, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos Carreta. Cris, bienvenido. ¿Cómo estás, mi hermanazo? Viejo Cris, bienvenido. Bienvenido tú también a nuestro espacio, al espacio de la gente. Hablemos Carreta. Ustedes saben que este lugar está pensado no solamente para el migrante, que pues ha sido como parte fundamental, como la columna vertebral de lo que hemos ido mostrando a lo largo de los episodios, ¿no? Por acá ya pasó Claudia, por acá ya pasó Damián, unos cuantos personajes también que ya muy pronto los van a ver, les va a encantar. Sino que también este es un espacio de nosotros dos. Siento que este quinto capítulo viene bien para también hablar un poco de ello, ¿no? De cómo ha ido evolucionando la cuestión de Hablemos Carreta, ¿no? Total. Entonces, darte las gracias porque pues todo este montaje, toda esta ingeniería está a nombre de aquí del señor del tocayo Cristian Bolívar. Y así mismo como nosotros hemos ido avanzando, siento que él también lo ha hecho de una manera impresionante, pasos agigantados. Me siento muy orgulloso también por la acogida que ustedes han tenido tanto con Instagram como con TikTok, como en YouTube. Hemos recibido un montón de retroalimentaciones, comentarios positivos, y de verdad que eso nos lleva mucho a seguir haciendo esto, ¿no? Hacerlo de la mejor manera, sin pretensión alguna, hacerlo de corazón, y de eso se trata, aportar como un poco con lo que nosotros hemos aprendido, y qué mejor manera que con los invitados y también con nuestra historia. Claro. Porque eso se siente raro. Hoy ocupo el rol de invitado, más no de orador, así como lo hemos hecho en los otros espacios, ¿no? No, y que hay una particularidad, que esa silla, ahí donde tú estás, es la silla en la que siempre sentamos a los invitados. Yo creo que ya queda así, ¿no? Sí, claro, Sí, porque yo estaba allá. Cris siempre es aquí conmigo, aquí al lado. Así es. Entonces, hoy estás sentado ahí en la silla de los invitados. Te quería tener ahí Sí. desde hace un buen tiempo. Te lo había comentado que, de hecho, cuando se hizo la planeación de lo que iba a ser nuestra primera temporada, yo le dije: Cris, tú estás atravesando por un momento muy importante de tu vida. Ya Cris nos contará, porque la entrevista hoy es para él. Entonces, cuando ese momento suceda específicamente, vamos a abrir un espacio en Hablemos Carreta para yo entrevistarte a ti. Ese capítulo va a ser dedicado a ti, porque por medio de eso que vas a vivir, vas a poderle mostrar muchas cosas a todos los oyentes. Entonces, eso es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, Cris. Por eso Perfecto. estás ahí sentado. Y de verdad que con mucha gratitud, con mucho amor hacemos esto, con toda la disposición, ¿no? Hablar sin filtro, que eso es una de las chapas que tenemos acá en este podcast. Entonces, ¿qué te puedo decir? Digamos que en el primer episodio, cuando hablábamos de quiénes somos, hicimos una pequeña introducción, pero todo quedó como muy... Creo que fue como muy por encimita, ¿no? Exacto, ¿verdad? Saltamos ciertas cosas, pero entonces hoy listo, vamos a continuar eso en mi rol como invitado. En algún momento tú también vas a ser el invitado. En cualquier momento también estaré sentado en esa silla. Seguro, es que queremos hacerlo de forma simbólica, ¿no? Que esa silla se vuelva algo simbólico, ¿no? Entonces, obviamente tampoco quiere decir que solo se sientan allí los que les hayan pasado cosas. No, todo en este momento y en esta etapa es válido. Todo es válido y todo merece ser contado y que se pueda compartir. Bueno, Cris, retomando entonces, hay una etapa muy bacana por la que estás cruzando.
y a lo que nos vamos a dedicar en el capítulo de hoy es hablar un poco sobre lo que es la superación personal, que es un tema que también está muy trillado, ¿sabes? Que también está muy satanizado y demás. Y hablar un poco también sobre lo que es la zona de confort, la mal llamada zona. Exacto, la mal llamada zona de confort, ¿no? Entonces, Cristo, tú venías de una etapa en la que venías en un trabajo, en la que venías haciendo un rol, ¿cierto? Que también fue muy importante en su momento y del cual lograste salir a probar nuevas cosas. Quisiera que, para darle una introducción y poder pasar a desarrollar el tema, quiero que tú me hables un poco sobre ese rol, cómo te marcó y poco a poco por encimita nos vayas contando cómo te desenvolviste para poder salir un poco de ello, para ir conectando a los oyentes y ponerlos en contexto al punto al que yo quiero llegar, ¿vale? Claro, sí. Pues siento que la mejor manera de abordarlo es desde que mis pies se asentaron acá en tierra española, ¿no? Perfecto. Porque si nos vamos un poquitico más atrás, estaríamos hablando de un montón de cosas que también se pueden conectar con ello, pero siento que el enfoque va más a esto. Cris, cuando yo llego acá a España, claro, fue por decisión de vida, ¿no? Buscando salir de esa zona de confort. Afortunadamente, tanto como padre y madre, no son las personas más ostentosas con el montón de dinero, pero nunca me faltó nada. Entonces, de cierta forma, ellos trataron de dibujarme un mundo donde todo se obtiene, donde todo lo que yo necesitaba lo tenía al alcance. Pero también eso es malo, es perjudicial porque te acostumbras al sí. Pero cuando no estás acostumbrado al no, la vida se va a ir encargando de enseñártelo, ya que ellos no lo hicieron. Y no está mal. Ellos tal vez fue su elección y hoy en día no reprocho eso. Al contrario, vivo muy agradecido porque debido a ello tuve mi formación como profesional y como persona. Siento que así como tengo mis puntos malos como persona, los buenos son más a resaltar y vienen desde casa. Y bueno, para no perdernos del tema, cuando yo llego sí aquí a España, al hecho de enfrentarme a situaciones y a empleos que normalmente no habría hecho en mi país, en Colombia, y más puntualmente en Bogotá, me doy cuenta que primero el mundo es muy grande, que estábamos en una escala muy reducida donde todo giraba en torno en mi momento a Bogotá, pero cuando yo llego aquí puntualmente a Huelva hay un montón de cosas que para mí eran nuevas y me arriesgué a ello. O sea, yo era el chico que, como muchos jóvenes en Bogotá lo pueden decir, de que no estoy mintiendo, de estar enfrente de una computadora en un escritorio muy cómodo en una jornada de 8 a 5. Eso era. Pero llegar acá, por ejemplo, a trabajar en el campo, que uno nunca se imaginó hacer eso. El hecho de que te duelan tus rodillas, las ampollitas en las manos. Nosotros tenemos una particularidad de que llegamos casi más o menos en el verano. Entonces el bronceadito acá, pero acá blanquitos. Todo ese tipo de cosas. Y claro, nosotros tenemos algo que la gran mayoría de migrantes no sucede, que es como generar un reporte de las actividades que hacemos en día a día a nuestras familias. Entonces yo era el de, mira mami, hice esto, pero me pasó esto. Entonces claro, llega un momento en el que la gente también, al ver que uno estaba como tan bien acomodado en su zona de confort, te dicen, si ves que no puedes, devuélvete. No me pasó por la mente. En el primer episodio yo alcancé a mencionar algo muy por encima, de que yo terminé acá con una oferta que a la final no era real. Entonces ese en su momento, ese era mi combustible. Yo dije, listo, por algo yo estoy acá, pero yo no me voy sin haberla logrado. Normalmente por la manera en la que yo me desenvolvía, habría dejado esto así. El otro Cristian de hace un tiempo se habría devuelto. Pero algo pasó en ese entonces que me dijo, no, hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque el esfuerzo, para todos lo sabemos, los que estamos por acá y los que están en Estados Unidos y otros países, sabemos que hay una inversión detrás para tú salir del país. Claro. Es que es un riesgo muy grande. Y que normalmente es la primera deuda que preocupa a muchos migrantes, ¿no? Sí, acá el que migra no es porque le sobró ese dinero y vamos a gastarlo en eso, no. Normalmente venimos endeudados. Exactamente. Entonces, lo que es Western Union, todos esos lugares los frecuentamos para salir de esas deudas. Es que se vuelven nuestros aliados estratégicos. Exactamente, y ya nos conocen y demás. Entonces eso, se empieza uno a enfrentar a un montón de situaciones que son totalmente nuevas. Entonces imagínate, mi primer empleo acá puntual en Huelva fue en el campo, en un lugar muy cercano que se llama Gibraleón. Y hombre, yo nunca me había puesto a eso, de pronto a plantar un arbolito, lo que sea, nunca. Pero era lo que había. Ujú. ¿Por qué en Huelva? Porque acá en Huelva se encontraba un familiar, entonces claro, para no estar tan perdido, tan a la deriva en España, acudí en ese momento a él. Él se encontraba acá y él me fue mostrando como ese tipo de empleos que habían en un lugar como estos. Andalucía es un lugar que se dedica mucho al tema agrícola, entonces se va abriendo como ese espectro y tú vas viendo. Después de eso, seguíamos con el tema del campo. Entonces, ¿qué pasa? Y tú lo sabes, por la ubicación en la que estamos, muchos migrantes también, que su origen es de África, ellos suelen también trabajar el campo. Entonces en algún momento fui a recoger aceitunas, naranjas, y ese era un duelo interno todavía, porque al tener una vida tan cómoda y enfrentarme contra estos chicos que son unas máquinas para trabajar, te frustras. Total, sí. Tú quieres hacer lo que ellos hacen y por condición física y mental no me daba. No me da pena decirlo. En ese momento mentalmente no me encontraba muy bien porque claro, había muchas incógnitas ahí, muchas preguntas sin respuestas, no saber cómo tú moverte. Entonces tú más que todo actuabas, era más como por sobrevivir, por buscar salidas, ¿no? Y Cristo, una preguntita así que me surge. Digamos, cuando tú empiezas a tener empiezas a tener esos encuentros ya, sí, ¿no? de forma en primera persona, directamente. ¿Cómo sientes tú que empieza a tejerse tu zona de confort? ¿En qué momento de tu etapa tú dices, oiga, acá ya me empiezo a sentir como muy cómodo? Porque es que, bueno, es que normalmente uno no se da, o sea, si se ponen a pensar ustedes, uno nunca se da cuenta cuando entra a una zona de confort. Total. Tú te das cuenta después de mucho tiempo que estás allí, ¿no? ¿Cómo pasó contigo? Vale, yo me doy cuenta, no me di cuenta. Entro a la zona de confort, vamos a hablar de una vez de eso. Ah, bueno, vale. Entro a la zona de confort porque en algún momento yo estaba esperando para ingresar a trabajar en una cooperativa en recolección de naranjas. Y faltaba un día, Cris. Y lo pueden decir los chicos de África, hay gente que conozca cómo son ellos. Tú los ves, son musculosos, fuertísimos y todo eso. Pero ellos con el tema del racismo son muy sensibles. Son muy sensibles y yo de una vez aprovecho para que, por favor, ustedes como que si en algún momento tienen, no sé, como una imagen frente a ellos, esta gente es lo máximo. Son la gente más amable, más servicial, súper educados. Y una persona que estaba encargada en esa cooperativa tuvo una situación de racismo hacia ellos y esa oportunidad literal se fue al carajo porque los chicos dijeron ya no vamos a trabajar más acá y nos vamos, lo dejaron ahí faltando un día. Entonces a mí me habían hecho una oferta de trabajar en pues en un tema de supermercados. Ok. Pero solamente trabajaba 2 días, pero era algo. No me tocaba salir de Huelva, lo vi como algo bueno. Entonces dije, pues vamos a aguantar un tiempo, sería como lo más prudente. Se acercaba fin de año, entonces fue como lo mejor. Ingreso ahí el 31 de octubre del 2022. Podría entrar como más en detalles, pero por el momento en el que estamos no es lo pertinente. Sin embargo, fue pasando así el tiempo, solamente trabajaba 2 días a la semana.
quería decir que eran 8 días que estaba trabajando al mes. Ok. Pero como veníamos diciendo ahorita, no es que nos haya sobrado el dinero y vamos a migrar, ¿no? Ujú. Habían unas responsabilidades. Entonces esas responsabilidades como que quedaron quietas y así mismo yo me iba endeudando porque el dinero que ganaba me alcanzaba para la renta, pero el niño debe comer. Claro. El niño debe comer, el niño es grande. Entonces yo como bastante. Y pasaban todo ese tipo de cosas. 31 de octubre de 2022. Llega el invierno, primer invierno. Entonces acá pues como que también el tema del clima costó mucho porque el invierno en Huelva es húmedo. El dolorcito de huesos, de articulaciones, la primera experiencia. Y entonces el núcleo en el que yo me había empezado como a involucrar en cuanto a lo laboral, vieron que yo por decisión propia era muy asocial, como que dentro de mis pensamientos me dediqué más como a qué te explico yo, como a eso, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, para no agobiarme tanto. Y ellos un día, el 30 de diciembre, me dicen, no, queremos que compartas con nosotros. O sea, te El año. invitaron tus propios jefes para que compartieras con ellos. Exacto. No lo Ok. vi mal, no lo vi mal. Accedí a ello y ese día pues yo llegué allá solo. Ellos también en su momento habrán sido migrantes, pero hoy en día ellos ya se vincularon mucho a la gente de acá, a tal punto de tener costumbres, el dialecto y demás. Y ahí fue cuando fue como tal mi segundo acercamiento al coequipero, al señor acá Cristian Bolívar. Fue el segundo acercamiento porque nosotros ya nos habíamos visto una primera vez, pero el segundo fue allá y este hombre también casualmente pasó esa noche allá. Ah, Pero claro. fue algo muy como por encima. Claro, ahí nos conocimos como por, ¿cierto? Como Claro, hablamos un poco. porque es que también el asunto fue que pues la ingesta de licor hizo que el tiempo pasara así. ¿Ingesta de licor dijiste? Ingesta de licor, sí señor. Salud. Y bueno, fue pasando el tiempo y ya cuando llega el mes de marzo del 2023 se aumenta mi tiempo de trabajo en ese lugar, lo cual Ok. hizo que a la final yo dijera, bueno, esto está bien, a pesar de que las condiciones tal vez no eran algo lo que yo le apuntaba, pero me ayudaba a solventar otras cosas, a tener una vida más digna. Ujú. Sin embargo, puedo decirlo que me conforme, no tengo problema. Pero entonces, digamos, ahí, ¿qué te empezó a generar esa conformidad? O sea, ¿en qué punto tú sientes, oiga, pues yo ya estoy listo acá, ¿no? Ya me puedo quedar acá, estoy tranquilo, no Bueno, tengo ninguna Bueno, prisa. sí, continuando los lineamientos de Hablemos Carreta, vamos a hablar sin filtro. En marzo se me activa el permiso de trabajo. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir de que yo duré casi 5 meses trabajando bajo cuerda? Vale, entonces, en el capítulo pasado estuvimos con Damian. Sí. Perdón, antepasado estuvimos con Damian, que él nos contaba que él estuvo en Portugal y estuvo trabajando, se le hizo la propuesta de haber trabajado en negro y tal. Bueno, él nos dice que él no la tomó, ¿sabes? A lo que se refiere Chris es eso, que él estuvo un tiempo trabajando en negro, Claro. pero cuando se llegó su permiso, su activación de su permiso, él ya empezó a tener, como quien dice, las condiciones que se Claro. deben. Pero ¿qué es lo que pasa? En comparación de nuestro querido Damián, que te mando saludos, a la gente le gustó mucho tu intervención y participación en Hablemos Carreta. Damián ya era un aventurero. Claro. Damián se crió con eso, Sí. porque él se crió. Yo no. Entonces, ¿qué pasa, Chris? Ese tipo de situaciones a mí me llevaron a entender otras cosas que venían desde niño. Ujú. Y yo no juzgo eso, pero yo sé que a muchos les ha pasado en casa y más que todo. Vamos a hablar puntualmente de Colombia, que es de donde venimos. De una manera muy errada, las generaciones anteriores nos enseñaron a conformarnos o asegurarnos con algo. Tener algo fijo, así sea poco. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, que Cristian Julián Restrepo,
en manera de agradecimiento, hoy en día lo puedo decir, en manera de agradecimiento se quedó un largo periodo de tiempo porque sabiendo las condiciones en las que estamos hoy en día y en el lugar que estamos, es una locura que alguien a ti te tenga 5 meses en negro. Entonces yo lo que hice en un principio fue, voy a retribuir eso que hicieron por mí, porque no cualquiera lo hace. No sé si lo hicieron por ayudarme, no sé si lo hicieron porque también les llegase a beneficiar, no lo sé. Pero claro, así fue en su momento. Se me activa el permiso de eso en marzo, ¿no? Y empieza a avanzar el tiempo y en ese entonces, en agosto de ese año, se da la salida de una persona donde estábamos trabajando y yo pasé a ocupar, pues no a ocupar el lugar, pero a hacer las funciones de esa persona. Y claro, cambian las condiciones salariales, pero también el tiempo que debo estar en el lugar aumenta. A tal punto que yo ya pasaba, pues hombre, 9 horas y media por día en el lugar. Mucho, pues no sé si, ya ustedes dirán si es mucho tiempo o no. Pero era un buen tiempo durante 6 días a la semana, un día descansaba y así. Entonces se fue pasando el tiempo, se fue pasando el tiempo. Y claro, en ese momento yo decía, bueno, como que habían unas temporadas donde yo mismo decía, ya va siendo como hora de buscar otras cosas. Pero había cierto temor también de dejar algo y enfrentarse a algo nuevo. Entonces ahí me di cuenta y dije, caí en la zona de confort. ¿Y pero qué te daba miedo? O sea, digamos... ¿No encontrar empleo? No listo, encontrar empleo. Puntualmente, ¿no? Pero también, ¿qué pasaba? Considero que uno de los problemas, y lo hablo a modo personal, habrán otros que también les suceda mucho, la opinión y puntualmente en casa. Muchas veces cuando tú vas a tomar una decisión de esas, la comentas con tus padres, con tu familia, quien sea. Voy a dejar esto. Empiezan como los interrogantes. ¿Y usted está seguro? ¿Y por qué no se queda ahí si eso es fijo? Claro, yo tuve que enfrentarme a eso, pero era más enfrentarme conmigo mismo. Como que de una u otra forma yo era quien se subestimaba. ¿Listo? Y con el paso del tiempo, entonces pasó todo este tiempo. En 2024 también sucedieron muchas cosas. También sucedieron un montón de cosas. Los que estamos acá por protección internacional lo podemos hablar sin ningún problema. Sabemos que tenemos que estar pendientes, las renovaciones y todo más se fueron dando. Entonces otro de los ultimátum que yo me ponía era cuando se avecinaban esas renovaciones, yo decía, claro, apenas me renueven voy a buscar otra cosa. Se detenía Cristian porque Cristian estaba cómodo. Y perdónenme si de pronto llego a decir algo que a algunas personas no les guste, pero yo se los digo como consejo, no vean de pronto tal vez como un vínculo familiar o de amistad a la gente de su trabajo. Uno es un empleado, los lugares van a seguir estando después de que nos vamos, pero en ese momento yo no lo veía así, yo me sentía parte del lugar a tal punto de tomar como decisiones y realizar cosas como si eso fuera mío, cuando a la final yo no tengo ni el 0.0001 de vínculo hacia el espacio. Vale, yo voy a ser un poquito más directo con una pregunta que te voy a hacer. Por favor. ¿Sientes que el tener ese, o sea, sentiste que alguna vez era responsabilidad tuya ese vínculo a tal punto de que pusieras por delante tus decisiones laborales sobre tus decisiones personales? Claro porque... ¿Por qué? Claro, porque es que a la final, o sea, las decisiones laborales por las personales sí llegó a ser. Muchas veces hasta yo llegué a cubrir horarios que no me correspondían por tal vez estas personas que tampoco podían compartir un espacio con su familia, a veces hasta viajar porque con el ritmo de trabajo que ellos llevaban no se les daba. No les daba, entonces me decían, Cris, tú puedes estar cubriéndonos estos espacios, nosotros nunca hemos tenido espacio, tiempo para hacer X o Y cosa. Entonces caí en ese error y claro, eso también me llevó a entender que dije, hombre, no, pues yo qué estoy haciendo.
a veces me doy mucho garrote. Después de muchos hombres me van a entender, porque lo sé. Después de los 30, bueno, tú te salvas, a ti todavía te quedan como unos cuantos meses, ¿no? Sí. Después de los 30 nosotros el tiempo como que nos pesa y a mí más. Entonces yo decía, venga, se me está pasando la vida. Y entonces, ¿dónde está la felicidad mía? Si le estoy dando es felicidad a otros y no solo en lo laboral, en todo sentido. Ujú. Entonces ese tipo de situaciones a mí me empiezan a generar muchos cuestionamientos, Chris. Y, bueno, perdona, te Tú interrumpo. dale. Listo, entonces quisiera que aquí saltáramos al punto en el que tomas la decisión y dices, yo sé que uno no, a ver, dejemos de pensar en que uno se despierta siendo empoderado, entonces de que porque es lo que nos venden las redes sociales, ¿no? Sí. Ya está bueno eso. Tú no te despiertas queriendo ser otra persona, o tú no te despiertas teniendo nuevos hábitos o queriendo cambiar, o sea, no, eso no pasa en una noche. No. Eso empieza poco a poco, con cuando tú, no sé si se le puede decir tu esencia, tu alma o algo, te empieza a decir, oiga, algo no anda bien, sé que podemos hacer un poco más, cosas de esas, ¿no? ¿En qué momento tú dices, no, mira, esto ya no me suena muy bien, ya no me pinta muy bien, ya veo la necesidad de hacer algo nuevo? O sea, no. O sea, puntualmente, ¿en qué momento empieza a pasar eso? Sí. Y de ahí, pégate un salto y cuéntanos en qué momento tomas la decisión y dices, no, ya hasta aquí fue. Vale. ¿Cómo fue ese proceso? La decisión, para que la decisión se diera tomó un tiempo porque ¿qué sucedió? Lo que te dije, durante una buena temporada, como que lo que hice fue desconectarme de todo y de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ni siquiera me veía con mi familia que está aquí en Huelva. Ah, ¿no? Y ellos son testigos de ello, yo me desconecté de todo. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en el que empiezo a tener un poco más de vida social y por ende empiezo a aprender más. Porque claro, en mi zona de confort a mí no me interesaba en lo absoluto ni me nacía aprender a qué yo también tenía derecho, ¿vale? Claro, Entonces, no era algo eso. importante para ti. Entonces, claro, cuando yo me doy cuenta de que me pasé un poquitico de más de tiempo retribuyendo de pronto esa ayuda que me dieron, Ujú. yo dije, no, esto ya no puede seguir así, porque es que ni las condiciones, ni los tiempos, ni la remuneración iban acorde a lo que se hacía, ¿vale? Y tú buscabas algo Exacto, diferente. independiente de que yo sea migrante, ¿vale? Ujú. Porque yo en este momento estoy en situación regular y así no lo estuviera. Pero si tú estás dando lo mejor de ti, Ujú. ¿tú qué esperas? Algo que sea coherente con lo que tú haces. ¿Bien? No lo era. Entonces, claro, empiezo yo a empaparme, a llenarme de información y todo eso. Y nosotros los latinos tenemos, bueno, los hispanos tenemos algo muy particular y es que para nosotros las fechas especiales juegan un papel muy importante, ¿no? Sí. Y yo ya muchas fechas especiales las vi pasar por encima por estar de pronto ahí pensando más en otros que en mí. Y para no irnos, para no extendernos, 25 de diciembre, 25 de diciembre de 2024, 1 de enero de 2025. Cristo, Sencillo. ¿y qué tan cierto es eso que dicen que cuando usted está fuera del país le pesan más los 24, los 25, No, los es 31? así, es así. Todo eso que el algoritmo de TikTok les bota es verdad. Porque desde noviembre ya empieza a ir botándoles cositas, ¿no? Claro. O desde septiembre incluso. No, ya. Ya, mañana. Entonces es así. Es así. El ver que para esas fechas yo estaba en lo mismo, Ujú. como que me pesaba. Las crisis que siempre nos dan a todos de ver a nuestras familias allá súper bien. Y hablar de súper bien no necesariamente es lo económico, sino el hecho de tener esa calidad, de compartir con los tuyos. Mientras que tú de nuevo, otra vez terminas compartiendo con tu núcleo laboral. Laboral, que no es familiar. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en esta ocasión? El 31 de diciembre del 2024. Ya es el siguiente, ¿no? Exacto. Ok. Por fin compartí con gente externa a lo laboral. Y ahí me di cuenta de que habían otras cosas más importantes. Entonces ahí es cuando yo ya se empieza a generar una ausencia en esos otros espacios. Ellos empiezan a cuestionar, pero ¿por qué él ya nos está poniendo como prioridad otras cosas y no a nosotros?
Y yo ya venía claro. La actualidad que yo estoy viviendo, yo la llevo planeando desde enero de este año. Entonces, digamos que los pasos que yo estoy dando no fueron improvisados, sino que todo tenía un porqué. Yo estaba muy claro que en el momento en el que se acercara la renovación de mi permiso, iba a buscar otras oportunidades. Entonces así fue. Tomé la decisión, la comuniqué, digamos que también como que yo soy muy exagerado en ese tema y como que tengo muchos protocolos, no sé por qué le doy tanta importancia al que dirán, y eso está mal. Porque es que, imagínate, mi salida yo la anuncié casi 4 meses de antelación. Cuando muchas veces la gente en sus impulsos a los 2 días se va o el mismo día, chao. Entonces yo como que también me preocupé, lo que te digo, el hecho de uno sentir como tener un sentido de pertenencia errado por un lugar del que uno no hace parte, me llevó a eso. A decir, no, quiero que quede una persona buena en el lugar donde yo voy a estar y demás, bla, 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 bla. Llegó, para no extendernos más, la renovación. No le digo que suerte porque se ha trabajado para ello. Y cuando digo trabajarlo es hacer las cosas bien. Se han hecho bien, entonces yo siento que la retribución de eso es esa renovación. Se da y a los 9 días de esa renovación yo me fui, se entregó todo eso. Llevaba 2 años y medio en ese lugar. Y en todo ese tiempo, pues claro, yo he tenido como visitas a otros lugares de España, Madrid, a Sevilla, Badajoz. Estuve en algún momento cerca de Cataluña, pero como 2 días. Entonces dije, me voy a tomar mis vacaciones. Me di el lujo de darme mis vacaciones. Y hablemos al calzón quitado, eran tus primeras vacaciones en Europa, sí, se puede decir. ¿Después de? Exactamente, entonces después de eso. Para mí ya era raro tener más de 3 días de no estar en actividad. Claro. Pero me lo disfruté mucho porque, claro, también lo llegamos a hablar, ¿no, Cris? Estuve en Valencia, entonces, claro, el tema de la migración en Valencia es muy distinta al de Huelva. La migración de Valencia es más elitista. No lo digo a mal, aclaro. No lo digo a mal. Hay gente nórdica, bla, bla, bla. Entonces, claro, nuestros paisanos son los que están allá de camareros sirviéndole a toda esta gente mientras ellos están a sus anchas. Y es entendible. Pero entonces también me sirvió mucho para como tener otra perspectiva de la migración acá en España. Y fueron sí como 3 días. Pero entonces, está bien, ¿no? Bueno. Claro, está bien. Ya después nos daremos la oportunidad, ya sea yo, tú o quien sea. Dense esos gustos porque a la final eso es lo que uno se lleva de la vida. Eso es lo que uno se lleva. Y parece que no fuera relevante quizás, pero es súper importante porque todos como migrantes en algún momento vamos a tener esa necesidad de casarnos con un trabajo porque creemos que eso es todo. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no es así. Exacto. Muy bien lo decía Chris. O sea, hay trabajos en los que te tratan tan bien que no quiere decirte que te tengas que quedar allí por eso. Sí. Porque realmente al final tienes que escucharte a ti mismo y lo que tu voz interna te dice. Exactamente. Podemos estar en los mejores sitios y no necesariamente estoy hablando de trabajos, estoy hablando de lugares, de personas o de situaciones. O sea, este capítulo lo queremos hacer a manera de reflexión para muchas personas que no necesariamente tienen que estar aquí en España. Esto lo estamos poniendo en contexto porque es nuestra situación migratoria y porque este canal está dirigido a personas migrantes también. Pero fíjate, Chris, que hice una actividad justo en redes sociales y muchas de las personas que nos escribieron están en Bogotá. Claro. Casi que la mayoría. Entonces, Chris, ¿cómo te sentiste cuando saliste? O sea, cuando tu primer día, después de tomar la decisión y decir, bueno, acá entrego, ya. ¿Cómo fue resúmeme, cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue esa sensación? Pues fue algo muy, muy particular. Primero porque siendo arquitecto, como que salían cositas independientes allá en Colombia y demás. Pero paradójicamente es el lugar donde más he estado.
laboralmente, 2 años y medio. El anterior había sido 1 año y 4 meses. Entonces me sentí muy feliz, no te lo niego, me sentí muy feliz. Digamos que también el hecho de haber realizado eso junto a la persona que hoy en día es mi pareja, Ujú. fue como muy enriquecedor. Porque ella también llevaba un tiempo sin salir y yo tengo una manera de ver el mundo muy particular, ¿vale? Yo me dejo llevar, que me sorprendan los espacios, los lugares, disfruto mucho de ello. Entonces para ella también fue muy, muy bueno eso porque ella se crió acá en España, ¿no? Lleva toda su vida acá. Entonces ella vio el mundo a mi manera, ella pues conoce mucho de mí y yo también lo vi en la manera de ella. No habíamos tenido esos espacios porque pues digamos que por mis temas laborales nosotros nos veíamos, o sea, claro, nos frecuentábamos tal vez en lugares en común que teníamos ya y en mi día de descanso era eso, Era eso. pero no teníamos ese espacio. Lo hicimos, descubrimos cosas nuevas el uno del otro, que eso me encantó. Entonces, claro, me sentí muy feliz. Normalmente cuando la gente deja un lugar de su zona de confort, ¿no? El miedo, ¿cierto? No No hubo ese existía. miedo, porque fue lo primero que yo me metí en el chip. No hay miedo. No hay miedo. Eh, lo llegué a hablar con mi familia, mucho tiempo después. Ellos no sabían nada, absolutamente nada de la decisión que yo había tomado. ¿Por qué? Y lo que les recalco es que la familia pues no son enemigos, pero si nosotros queremos romper ciertos patrones, también tenemos que poner de nuestra parte y generar esas estrategias para que todo eso cambie. Entonces, ¿yo qué hice? Como yo siempre era muy dependiente de las opiniones de los demás, esta vez me la guardé toda. Todo lo guardé, me quedé callado y me tomé mi tiempo, me tomé mi descanso. Fue el viaje, todo eso, fueron 3, 4 días. 3 días más una semana completa pues sin empleo, un desempleado más. Y a la segunda semana, por cosas de la vida, volví a tener otro empleo. Pero ya con las condiciones que yo llevaba buscando desde hace un buen tiempo. Pero no, sabes que yo no las buscaba. Claro. Las soñaba, era como algo utópico. Entonces yo veía llegan a ser eso. soñadas cuando tú llevas mucho tiempo pensando que eso es insostenible Claro. y que no existe aquí. Porque es que decirte que yo las buscaba no era verdad, porque Ok. estamos hablando de eso y es lo que estamos hablando en el capítulo, la zona de confort. Yo estaba en eso. Entonces yo no puedo decir que las estaba buscando, simplemente las visualizaba. Pero ¿qué estaba haciendo por ello? Nada. Claro. ahí Yo estabas estaba ahí. haciendo era por otros, pero no por mí. Total. Y se dio. Entonces, claro, en el lugar donde duré mucho, y pasa mucho en un lugar como Huelva, que es tan pequeño en su población, pues tú te haces muy cercano y ha llegado mucha gente. Entonces empieza a suceder que la gente que me veía en su día a día no me empiezan a ver en el espacio, ¿no? Se preguntan qué habrá pasado con el muchacho Eso, aquel. ¿qué le hicieron a ese muchacho? ¿Dónde ¿Qué? está? Ya al no estar en ese lugar, al ya estar ausente, no te lo niego, hoy en día, bueno, llevo ya semana y media en el nuevo puesto, ¿no? Ujú. Me encuentro gente porque Huelva es muy pequeño, es que Huelva son como 400,000 habitantes más o menos, y me encuentro gente que me dice, si es por tu bien, a nosotros nos alegra, porque a ese punto nos volvimos cercanos, sin que ellos estén diciendo que donde estabas malo. A la final todo trabajo es digno, nadie le está quitando nada a nadie y nadie obliga a nadie a estar en un lugar. Total. Si yo estuve ahí fue por elección, de eso estamos claros y así fue. Entonces eso, Chris, se dio esta nueva oportunidad. Digamos que hay muchas, o sea, tengo como que ya las expectativas muy altas, veo las cosas de otra manera. Se me hace raro porque ya estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo diferente y ahora que estoy como en una posición donde ya
donde ya la calidad de vida que yo me visualizo es otra. Es algo bien interesante, no sé qué va a pasar, pero vuelvo a lo mismo, el miedo no está. Y siento que el punto principal para lograr ese tipo de cosas es no tener miedo. Hay que romper de verdad y arrancar de raíz todas esas cosas que nos obstaculizan. El que dirán, subestimarnos, de pronto pensar que no vamos a poder con algo. No, nosotros podemos con todo. Claro. Y hay algo muy importante, entender que eso es un escalón más a lo que queremos llegar. En mi caso, ¿yo qué estoy esperando? Mi homologación. Soy arquitecto, sabemos que acá hay unos procesos administrativos que toman su tiempo. No voy a decir si son largos o son cortos, no. Son procesos, hay que acatarnos a ellos, ¿no? Y eso es lo que estoy esperando. Y una de las cosas que me recalca la persona con la que estoy trabajando hoy en día me dice, acá hay un dicho en Andalucía de que pues es bueno la gente que no se le cae un anillo por hacer algo. Entonces a mí no se me cae porque yo te trabajo en lo que sea. Pero él me recalcaba en que yo tengo que hacer para lo que yo me preparé. Entonces yo lo tengo clarísimo que ese es un escalón más, ¿vale? Y así tener con qué hablarle más carreta a la gente que está allá y a la gente que está hoy en día haciendo de orador, que eres tú. Bueno. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que yo les puedo decir de mi ruptura de la zona de confort. Hoy en día me estoy enfrentando a cosas totalmente nuevas, a tal punto de que hoy, por ejemplo, nosotros teníamos planeada la sesión a un horario y yo estaba por allá aprendiendo para poder optimizar esas cosas que se me vienen más adelante. No, y es entendible porque es parte del proceso, Chris. Y porque venimos de un hábito. Ajá. Y cuando digo venimos, lo digo como introducción, porque es que acá este otro personaje también tiene una historia muy similar en algunas cosas, pero también es muy enriquecedora porque se va por otra vertiente y va a ser muy interesante porque cuando yo pase allá al otro sillón, también te tengo unas cuantas preguntas, es lo que yo les puedo decir de la zona de confort. Pero a lo que voy de verdad puntualmente es que, hombre, la vida se pasa muy rápido, Chris. ¿Hace cuánto, se lo dije hoy a él, hace cuánto tú te fuiste? Hace 3 años. Uh-huh. Y este hombre, síganlo en sus redes, cuando se le dio su tema de migración, empezó como a generar una historia. Empezó a generar una historia. Y llega un momento donde esas cosas se quedan como en un stand-by. Porque ese afán, ese apuro, esa necesidad de ocuparnos acá, llega un momento en el que te absorbe tanto que tus hobbies, tus sueños, tus propósitos se quedan ahí. Sí. Y yo te lo he dicho muchas veces de manera personal. Tú tienes que hacer lo tuyo. Y claro, en este momento no lo estás haciendo formalmente, pero informalmente tú te tomas el tiempo de montar 2 micrófonos, 2 cámaras, un ordenador, unas luces, unas bebidas hidratantes. Energizantes. Y lo haces de manera informal. Entonces a la final tú no has tirado en un bote de basura tus sueños. Claro, ¿listo? Ahí está. Entonces eso es a lo que yo los invito. Si tú eres migrante o así no lo seas y te estás dedicando a otra cosa, no olvides lo que eres. Porque es que muchas veces, o sea, eso vive acá y siempre va a estar acá. De hecho, nuestro siguiente capítulo va a ser con una persona que nos puede también enriquecer mucho con ese tema, que es alguien que tiene un proyecto de hacer un podcast y que lo tiene ahí. Exacto. Y está esperando de pronto el momento indicado para poderlo despegar, o quizás está en el proceso o en esa lucha. Claro. ¿No? Y qué casualidad de que va a ser un invitado o invitada, no se sabe, que va a llegar a un podcast donde también hay como mucha hambre de hacer cosas. Claro. Entonces, ¿quién quita pasen situaciones ahí? Entonces, a eso es a lo que yo los invito hoy. Te agradezco mucho, Chris, obviamente, por
por darme la invitación hoy a este sillón a contar un poco de lo que es salir de la zona de confort. Pero entonces a lo que yo de verdad, como para ir cerrando un poco el tema, es que eso no hay que parar. No, y claro, claro. todos tenemos derecho a tener nuestras altas y nuestras bajas. No es fácil salir de las bajas porque no lo es. Hoy en día las tenemos. Total. Hoy en día las tenemos. Hoy yo te hablo con un criterio y lo que sea, pero habrán cosas del día a día que nos maquineen en la cabeza, ¿cierto? Ujú. Pero yo creo que lo más importante es entender de que todos los días tenemos la oportunidad de avanzar y también no solo en como mejorar nuestra vida en todo aspecto, sino también ser un reflejo para gente que viene detrás. Porque muchas veces pasa eso. Hay gente que en silencio nos ve a nosotros como un referente y ni nosotros nos damos cuenta, hombre. No nos damos cuenta. Y cuando tú ves esa gente que en silencio te contempla, es la que más valora este tipo de cosas. Ujú. Tu trabajo, tu manera de hablar, tu manera de enfrentar las cosas. Entonces es eso, no hay que parar. Todo es un proceso, todo lo que aprendemos es bueno. Y darte de nuevo las gracias, te lo reitero, porque es que este espacio es gracias a ti. Que claro, yo en algún momento otra vez te eché el veneno para retomarlo, pero darte las gracias por esto, darte las gracias porque llevamos 5 episodios donde la gente nos ha aportado un montón con sus historias, hemos tenido una buena recepción, que ya lo habíamos dicho, y lo que sigue viniendo es muy bueno. Va a ser Seguimos con nuestro enfoque, todo va muy ligado al tema de la migración. Ujú. Pero eso, hablando de una manera muy fluida, sin victimizarnos, les puse acá un poco de mi historia y espero que de corazón les sirva mucho, de que a pesar de que tengamos inseguridades, de que tengamos todos los problemas que sean y demás, siempre hay una manera más allá de ver la vida y sin miedo. Eso es de cabeza, ¿listo? Vale, bueno, también quiero decirles que esto fue también muy intencional, Chris, porque, a ver, en un solo capítulo no nos va a alcanzar para escuchar la historia y las preguntas. Claro. Es por esto que nosotros queremos hacer este primer capítulo. Bueno, yo planeé hacer este primer capítulo porque tú eres el entrevistado hoy, donde tú nos contaras la historia y nos dieras un abrebocas, por lo cual usted, querido oyente, si quiere que lleguemos a la sección de preguntas, por favor, escúchese enterito este capítulo porque aquí usted va a encontrar muchas de las respuestas o los conectores principales para poder entender las preguntas que vamos a hacer en la segunda parte de este capítulo, ¿vale? Exacto. Que ya mismito se viene, ya mismito, o sea. Sí, Entonces, porque también es muy importante dentro de todo. Así como yo en algún momento le decidí retribuir un poco a ese espacio laboral, nosotros tenemos pendiente una retribución al lugar que habitamos, a Huelva. total. Hay un capítulo que habrá de nosotros hablando de Huelva. Sí. Cómo tú ves a Huelva y cómo tú vives Huelva. Entonces, eso se viene, pero primero vas tú al paredón. Y que lo diga mi querido amigo aquí que está con la casaca del Recre. Sí, Del decano del fútbol. no es la de Millonarios 2024, no. Aquí hubo una confusión cuando me dieron entrar a casa. Entonces, bueno, nada. En este momento le damos cierre a lo que es nuestra primera parte de este capítulo de reflexiones. Por favor, muy atento, escúchese esta primera parte para que así mismo pueda escuchar la segunda parte que se viene en breve, como dicen acá. Y pues nada, Chris, muchísimas gracias. Ya vamos con la segunda parte, ¿vale? Así es, Chris, gracias a ti. Gracias a ustedes que se toman el tiempo en sus días agitados o yo no sé cómo sean, de escucharnos ya sea en Spotify o en YouTube. De verdad, muchas gracias porque sean las vistas que sean. Pero estamos llegando a la gente y llegando de una manera muy sincera. Claro. Entonces el espacio en un principio fue para eso, sin pretensión alguna. Les compartí parte de lo que soy, ¿vale? Hay un montón de historias. Se como una temporada y media. Aquí nos podemos quedar hablando carreta de lo lindo.
Pero puntualmente hoy buscábamos eso, hablar de cómo salir de la zona de confort. Y inmigrantes que están en esas, cualquier cantidad que tú quieras, lo están hoy en día. Total. Entonces sí, no estoy de pronto incitando a que sean desagradecidos, no. Esos pasos que ustedes están dando son por algo. No lo vean de pronto como un castigo, como un karma, lo que sea, no. A veces el afán del día a día nos lleva a pensar eso, ¿listo? Pero cuando tú llegas a un estado de conciencia donde ves las cosas de otra manera, tú entiendes de que a veces eso que te está incomodando hoy, tú lo vas a reinterpretar y lo vas a emplear de otra manera mucho mejor. Y es lo que te ha hecho fuerte, la otra rayita para el tigre. Entonces, de nuevo, muchas gracias, viejo Cris. Gracias a ustedes. No olviden seguirnos en Hablemos Carreta Podcast en YouTube, en TikTok, en Spotify. Se viene mucho más contenido. Y de mi parte, lo único que tengo que decirles de verdad, muchísimas gracias. Gracias por tomarse el tiempo, por estar en este espacio, porque a la final nosotros aquí venimos aquí a hablar carreta. ¿Qué es lo que vamos a seguir haciendo, viejo Cris? Hablando carreta y más en la segunda parte que se viene. Así es. Y no son solo reflexiones, sino experiencias de vida. Así que muchas gracias, gente. Como decimos los rolos, la buena de corazón. Un bogotano acá hablándoles desde Huelva. Otro bogotano hablándoles desde Huelva. Esto fue Hablemos Carreta. Mil gracias por tomarse su tiempo y escucharnos. Hasta la próxima. Chao, chao. Aviso importante, Hablemos Carreta es un espacio para compartir experiencias y perspectivas sobre la migración, pero no fomentar ni incentivar la migración irregular. Nuestro objetivo es informar, Cris, educar y generar conciencia sobre los temas relacionados con la migración, sin promover ni mucho menos apoyar acciones que puedan poner en riesgo la seguridad y el bienestar de ustedes, las personas que nos escuchan. Es por eso que queremos dejar claro que nuestra intención es promover la comprensión y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su situación migratoria. Así que, si estás aquí para aprender, para conectar con otras realidades y ampliar tu mirada, sí, estás en el lugar correcto. Esto es Hablemos Carreta. Hablemos sin miedo, pero con responsabilidad social. Cambio y fuera.